como te leo el tarot gratis. Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Carmen y este es el canal de Mensajes de tu Ser Interno. Veamos a ver entonces qué nos tiene que decir nuestro Señor interno, nuestro Señor Ser Interno. ¿Qué nos tiene que decir con respecto al amor o al desamor? Vamos a ver entonces qué hay para ti. Veamos. Es importante muchísimas veces escuchar este tipo de mensajes porque sencillamente estos mensajes te dan como mucha luz y muchas veces uno cree que está haciendo las cosas muy bien en el amor y resulta que hay algún detalle. Por más de que tú quieras, por más de que tú adores a la persona y le sirvas fielmente, a veces eso como que no es, por ahí no es. Quizás a lo mejor no hay que ser como tan ferviente. Hay que también tratar de que la otra persona ponga de su parte. Porque si todos los cerebros fueran igualitos y si de la misma manera en que tú das amor, esa persona lo captara igualito, si fueran dos tú, no habría ningún problema, porque tú te conoces con ti mismo, con tu mismo cerebro. Hay dos cerebros iguales, partidos por la mitad y eres un clon. Perfecto. Pero uno ama y muchísimas veces uno ama a aquella persona que de verdad no sabe apreciar. Pero sencillamente uno se enamoró y más nada. No podemos hacer nada aquí. Pero sí podemos entender que hay amores y amores y que tenemos que ser cautelosos y no solamente cautelosos, sino sabernos primero dignificar, valorar primero uno. Siempre lo digo, lo diré y lo voy a decir toda la vida en todos mis videos. Ahora mira la carta que sale. La infidelidad es signo de que quiere irse. ¿Cómo la ves tú? ¿Es que te parece que es así? Pues claro, por supuesto que es así. Esto pasa muchísimas veces cuando la persona incurre en la infidelidad varias veces. Sencillamente no está a gusto con la relación, mi querido amigo, amiga. Hay que entenderlo. Sencillamente la persona quiere buscar la manera de escaparse y lo hace de una manera que se justifique. Y qué cosa tan justificable para romper una relación como es una infidelidad, ¿verdad que sí? Pero hay muchísima gente, muchísimas personas, muchísimas parejas que no son capaces de decir, hasta aquí llegué, hasta aquí nos trajo el río, porque resulta que ya yo no me siento bien en la relación, ya no te quiero, me tengo que ir. Por evitar ese gran problema de dar explicaciones o de escuchar a la otra persona llorar, eh, patalear, gemir, pedir que por favor no te deje. Muchísimas veces uno de una vez se comporta como el malo de la partida, como el irreverente, como el "Ugh", para que realmente cuando termine todo esto no haya sino una sola salida. Te me vas. Y ya la persona le es como más fácil irse, porque sencillamente eso era lo que quería. ¿Mm? Una persona que de verdad está feliz en su relación, que está de verdad dichosa en su relación, que no le falta nada, que se siente feliz y que quiere seguir en la relación, no te va a ser infiel, pero para nada. Lo que pasa es eso, que lo que no tienes tú, lo tiene la otra persona. Lo que no tiene la otra persona, lo tienes tú. Y muchísimas veces la persona va y viene sin que nadie le detenga porque quiere hacer sus travesuras por fuera y cuando ve que ya realmente ya no hay nada que tomar, se devuelve. Va para su zona de confort nuevamente. Eso es todo. Pero un tipo de persona infiel es aquella persona que realmente no sabe lo que quiere. No sabe. No, de verdad no, no ha conseguido en su relación lo que necesita para ser pleno o para ser plena. ¿Me comprendes? Es duro decirlo, pero muchísimas veces los problemas que se presentan dentro de la relación pueden llegar a eso. Entonces la persona sale o no quiere salir, si se quiere, de su zona de confort, pero si quiere que le den una patada
como aquella persona que se porta mal en un trabajo para que lo voten, para que le paguen doble o le paguen indemnización. Ja, ya no quiero trabajar más, pero yo no me voy a ir así nada más. Yo voy a dejar que me voten, que me despidan para que así me den mi liquidación doble. En algunos países es así. Por lo menos en el mío era así. Yo no sé ahora, pero en mi país era así. Al que despedían le daban una liquidación doble. Imagínate si tú tenías 30 años. La compañía le costaba bastante también para salir de una persona con 30 años de servicio, porque pagarle el doble, wow. Sin embargo, habían casos. Aquí pasa algo parecido. Aquí el infiel prefiere ser infiel, buscarse algo por fuera y que realmente lo despidan, y así realmente sale como quien dice, sin dar explicaciones, sin tener que dar ningún tipo de explicaciones, sino sencillamente se fue. El problema viene después, ¿no? Porque no se sabe a quién fue que escogió, por quién cambió a la pareja. Generalmente te cambian por algo no mejor, sino más fácil. Son unas frases de Paolo Coelho, que de verdad no es mía, sino que yo me la estoy copiando. Entonces, yo qué te digo, ¿cómo es eso de que la infidelidad es un signo de que quiere irse? Efectivamente, así es, quiere irse y entonces trata de portarse mal, definitivamente. Vamos a ver entonces, mi querido amigo, mi querida amiga, qué consejos o qué advertencias te podría estar dando entonces el tarot, los arcanos mayores del tarot, que te podrían estar diciendo como consejo o como advertencia ante este suceso de infidelidad, que es un signo de que la persona quiere irse, porque así es, definitivamente. Cuando yo empiezo a ver a alguien, si yo estoy en relación y estoy viendo a alguien y me está gustando ese alguien y estoy aceptando cosas de ese alguien, es porque realmente me quiero ir de la relación. Así es. Mira, aquí estaría que el ermitaño. Aquí el ermitaño te está diciendo, te está hablando que una vez que esa persona se fue por infidelidad, quédate tranquilo. Sencillamente ponte en un letargo. Fíjate lo que hay que hacer acá. Es así como que hay que hacer una introspección y pensar por la persona que se quedó, ¿de acuerdo? Estoy hablando para la persona que le fueron infiel. Tienes que colocarte en tu letargo o como decir el ermitaño invertido, en un coma inducido si se quiere, y analizar y pensar por qué esta persona te fue infiel. Hay siempre motivos. ¿Por qué te fue infiel? Tienes que ir sacando conclusiones hasta llegar al momento en que ya para la próxima relación que tengas, si es que quieres tener otra nueva, ya tú sepas qué fue lo que pasó y tratar de no cometer el mismo error. O saber en quién te estás fijando. Poner los ojos bien en quién te estás fijando. Porque hay personas que no les basta la relación. Siempre están buscando más y más y más y por eso son infieles también. Otra cartita de consejo o de advertencia. Aquí te están diciendo que sigue adelante con tu vida. Una vez que esta persona te ha sido infiel, no busques, no pretendas creer que esa persona va de buenas a primeras a regresar a donde tú estás. Necesita pasar primero su proceso. Necesita saber primero y comparar en dónde está mejor la cuestión. Necesita primero saberlo. Puede ser que a lo mejor nunca venga, porque a lo mejor siente que en el otro lado está mejor. Así de sencillo te lo digo. Pero puede ser que en una de estas se dé cuenta y empiece a comparar y se da cuenta que realmente no, que donde tenía que estar era donde estabas tú, y entonces es donde vienen los lamentos y los retrocesos, los remordimientos, los arrepentimientos, etc. Y para terminar, una última carta que te puedan decir. Ajá, mira esto. El emperador. Una vez que esta persona ha terminado de analizar el porqué de la situación, analizar todo lo que tenga que analizar
y se dé cuenta que realmente siempre, como quien dice, se equivocó, esta persona con toda seguridad va a querer volver. No importa lo que le digas, no importa lo que pase, esta persona tendría, si de verdad está seguro o segura que para donde tiene que ir es para ti nuevamente y no ir de flor en flor, es que arregle su situación, arregle todo lo que tenga que arreglar por fuera con esta persona con la que se fue y volver a donde tú estás. Con todo, como quien dice, su dossier completamente limpio. Sin nada que le arrastre, sin nada que le tenga que estar, como digo, sin ningún cordón de energía que todavía esté pegado a la otra persona. ¿De acuerdo? Sería de la única manera en que tú tendrías y podrías aceptar. Porque si no, ¿qué estarías haciendo? Estarías quedándote ahora de segundo plato, plato de segunda mesa, sobras de la otra persona, ¿verdad que sí? Eso no sería lo ideal, no es digno para ti y tus valores estarían bajando muchísimo. Recuerda que los valores están primero que nada. Se fue, que le vaya bien. A lo mejor entonces hay algo que no estoy haciendo bien. Déjame analizarlo y déjame pensar en qué he estado fallando yo de mi parte. Y esa persona que piense lo que ha fallado de su parte. Siempre hay fallas de los dos lados. Busca las tuyas y elévate. Y empieza, como quien dice, a mejorar. No busques la mejora de la otra persona. Esa otra persona que se las entienda y que se las arregle. Que busque sus propias, su propio camino para mejorar. Tú ocúpate de ti. ¿De acuerdo? Y para una próxima relación, entonces ya tú sabrás lo que pasó. Quizás a lo mejor sí, es cierto, yo no voy a decir nada, pero a veces la infidelidad también es por eso, porque hay algo que falló en la casa o algo que falló con la pareja y esa persona, en vez de hablarlo y decirlo, es más rápido llegar y decir o serte infiel. Como vuelvo y repito, porque se quiere ir. Bueno, entonces ahí te estoy dejando yo con esa lectura. Yo espero de verdad que te haya gustado. Reflexiona mucho, si sabes, si es que has sido tú víctima de una infidelidad. No te caigas por eso. No es fin de mundo. Sencillamente se está perdiendo de lo mejor de ti. Porque ahora es que va a salir de ti lo mejor. Esto es una enseñanza para que empiece a florecer en ti lo mejor. Tú sabes que las plantas a veces se tienen que abonar con estiércol, ¿verdad que sí? Entonces, el estiércol lo que hace es que produce bellas y bellas plantas, flores, leguminosas, arbustos, ¿sí? Y eso mismo te va a pasar. Ese estiércol que te produjo esa infidelidad, la vas a tomar para que salga de ti lo mejor de lo mejor, las mejores siembras. ¿De acuerdo? Nos estamos viendo en un próximo video y te quiero mucho. Si te pido por favor te suscribas al canal y de verdad le des un like al video y lo compartas. Así como también me gustaría que me visitaras en Cómo te leo el tarot gratis. ¿De acuerdo? Nos estamos viendo.